Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro velo de... ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto, un producto de Evolución Radio Comunitaria y la Coalición de Medios Digitales. Recuerden, estamos buscando nuevos retos, personas que quieran dar a conocer nuevos espacios, segmentos y que quieran darse a conocer en redes sociales. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante. Estamos hablando de la inseguridad y una coyuntura preelectoral que ya se avecina. Y para esto tenemos un nuevo invitado con quien vamos a conversar de este tema. Muy buenas tardes, Antonio García, el invitado del día de hoy. Ronald, mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí estamos listos para conversar sobre el tema y la coyuntura política. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Antonio. De antemano, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, antes de arrancar, queríamos conocer un poquito, una leve biografía de quién es Antonio García y por qué vamos a conversar con Antonio García sobre la coyuntura, para que nuestro público esté un poquito más, tenga un poco más de conocimiento. Claro que sí, yo soy un ciudadano más preocupado por la situación coyuntural que pasa el país, el grave problema de inseguridad que tenemos, el grave problema económico que tenemos y sobre todo la gran crisis de representatividad y crisis política que tenemos. Creo que soy una persona convencida de que en la participación ciudadana está la diferencia. Pienso que más allá de que existe responsabilidad, obviamente, de las organizaciones políticas, los partidos políticos y los actores políticos en lo que sucede el día de hoy en el país, también creo que en gran parte hemos permitido a aquellas personas que tenemos el perfil, el conocimiento, la capacidad y sobre todo el compromiso de servir a la ciudadanía para bien, hemos permitido también por no participar, por la razón que sea, por el sistema o por la mala política, hemos permitido que la situación llegue en el país a lo que es el día de hoy, que es una situación de casi de no retorno, que en donde si no hacemos algo ahora, muy probablemente estamos en una situación muy complicada de poder recuperarnos como país. Eso a nivel ciudadano, a nivel político o a nivel profesional. Yo he estado vinculado con la función pública durante 15, 16 años, alejado de la función pública también desde el 2015. Sin embargo, he pasado por algunos gobiernos y por algunos cargos que me permitieron conocer de primera mano cómo se maneja la cosa pública, qué es la cosa pública, y tampoco soy ajeno a los procesos electorales, democráticos, políticos. He manejado campañas políticas, he estado vinculado con política, solo que he estado con bajo perfil. Me he dedicado a la asesoría de crisis y la asesoría política, aparte de temas de desarrollo personal, coaching ontológico, etcétera. Y el día de hoy me tienes acá, habiendo aceptado tu cordial invitación para poder conversar de temas que creo que nos interesan no solamente a los dos, sino a toda tu audiencia y a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos un poco de Antonio García. Bueno, Antonio García, el primer tema por la invitación a este programa, Diálogo Abierto, es saber qué se puede hacer. Tenemos un alto índice de inseguridad y cuáles son las problemáticas que detrás de esto nos han acarreado. ¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía? ¿Qué es lo que debería hacer un consejo de participación ciudadana que no lo ha hecho? ¿Y cuáles son los entes que deberían también estar aplicando algunos temas en contra para un poco calmar esta situación de la inseguridad? ¿Qué se debería hacer? Mira, la situación de seguridad, como tú lo has mencionado, es sumamente grave. Tenemos un índice de delitos, de secuestros que están al alza, extorsiones que están al alza en un 300%,
crímenes violentos, por más que el gobierno intente posicionar narrativa de que han disminuido, en la realidad los ciudadanos vivimos, vemos y palpamos lo contrario, nos están matando en las calles. Entonces es una realidad bastante complicada. Yo no sé sinceramente qué tanto puede hacer un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como tú lo mencionas en este tema, más allá de que ese organismo como tal yo pienso que es un organismo fallido y que el espíritu con el cual que se lo concibió ya no existe, porque inicialmente ese consejo estaba contemplado para poder posesionar, nombrar autoridades de control despolitizadamente, y no existe en este momento, creo, a todas luces, un organismo que esté más politizado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que no sé qué tanto puede hacer en seguridad, pero yo creo que, mira, la seguridad como premisa general, sí me gustaría que podamos posicionarla dentro de este contexto. La seguridad no es una imposición, la seguridad es una consecuencia, ¿ya? Y como tal es un proceso que se construye en el tiempo. Ya, la seguridad o la inseguridad tú no la vas a acabar porque firmas un decreto y mandas a la policía y a los militares a tirar bala en la calle con los criminales. Así no se resuelve el problema. Tú puedes así, de alguna manera, lo que puedes hacer es poner paños tibios para poder ver de qué manera se reprime tal vez el delito que ocurre, pero no está solucionando el problema real. El problema de la delincuencia en nuestro país, lastimosamente, más allá de la falta de empatía y la falta de acción real, falta de voluntad política para resolver por parte de la clase política en general, viene de un problema en el tejido social. ¿Ya? Entonces, debe plantearse un plan integral de seguridad. El plan integral de seguridad, que no se lo ve en este momento por ningún lado, y por eso hay que hacer el planteamiento, hay que construirlo desde la ciudadanía, obviamente tiene que intervenir y tiene que involucrar el mejoramiento de la fuerza pública, equipamiento de la fuerza pública, el fortalecimiento de ministerios del interior, ministerio de gobierno, es correcto, pero sobre todo en un plan integral de seguridad debe concurrir la participación de ministerios como el de salud, el de educación sobre todo, el MIES, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, etcétera, para poder dar a los individuos mayores opciones, mayores oportunidades y alejarlos de esta opción fácil que es entrar a la delincuencia. Mira, el delincuente es un individuo que no delinque porque sí, y no funciona tampoco el tema de endurecer penas. Por ejemplo, ya desde el 2014 venimos en el COIP endureciendo penas y los índices de delictividad no han reducido, sino que han venido aumentando por una sencilla razón. El delincuente antes de delinquir no es que analiza y dice, oye, es cierto, hace 3 semanas me subió la pena de este delito, mejor no voy a delinquir, ¿no? No funciona así. El delincuente delinque porque el individuo como tal, en algún momento de su vida o en algún momento de su vida, algo se rompió. Y en ese momento que algo se rompe, este individuo se siente de alguna manera o se piensa ajeno al constructo social general. Y sintiéndose ajeno al constructo social general, se siente también ajeno, obviamente, a sus objetivos generales, es decir, el respeto al ordenamiento jurídico, el respeto al bien común, al derecho ajeno, el respeto a la vida, y delinque. Entonces el problema es mucho más profundo y requiere una solución de más larga data que simplemente firmar un decreto y mandar a la fuerza pública a las calles. Esto va a ser un proceso, no es un suceso, pero este proceso, esta hoja de ruta bien delimitada, tiene que iniciarse por algo. Tenemos desde ya que iniciar la semilla en este gran plan integral de seguridad para poder cambiar las cosas del país. Según el gobierno, estamos mejorando, han bajado los índices de seguridad, de inseguridad, pero cada vez vemos más muertos en las calles, más peligrosidad. Las personas estamos, podría decirse ya, con una inseguridad psicológica, porque escuchamos una moto y buscamos a dónde ir. Vemos a alguien que ya está en un estado medio altanero y ya se levantan las alarmas, la inseguridad psicológica, porque no sabes qué es lo que está pasando. Y eso lo podemos palpar claramente en los buses, en las calles, lo que están andando. En Quito no sabemos cómo esté pasando la inseguridad en otras provincias, pero se lo puede sentir. A esto el gobierno dice que no, que estamos mejorando. ¿Cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? Desde tu punto de vista. Mira, tú en la sierra o en Quito, como has dicho, lo percibes de esa forma que no es nada leve, es una situación grave, pero en realidad si lo ves ahí en Quito, imagínate cómo se vive en ciudades de la costa, que es donde está realmente el verdadero problema que tenemos con la delincuencia y con las narcobandas. ¿Y por qué en la costa? Porque lastimosamente lo que ocurre en nuestro país en este momento, el problema que tenemos
de inseguridad en la sociedad obedece a un tema vinculado directamente con el narcotráfico. Y las rutas para poder traficar la droga están en los puertos, en las ciudades costeras. Y por eso tenemos ese gran conflicto allá. El gobierno puede intentar posicionar la narrativa que quiera, ¿ya? Pero la narrativa, si no viene acompañada de una gestión efectiva que se vea reflejada en las calles y percibida, sentida por la ciudadanía, no se puede imponer. Dice el viejo adagio que dato mata relato. Las muertes violentas se han incrementado, como te decía, los secuestros se han incrementado, las extorsiones se han incrementado en más de un 300%. Entonces tenemos un problema grave. A los ciudadanos, a los ecuatorianos nos están matando en las calles. No solamente nos estamos perdiendo gente porque está buscando migrar, porque las condiciones, o mejor dicho, porque el país no genera condiciones que nos garanticen poder vivir en tranquilidad, en libertad, con oportunidades de desarrollo, etcétera, sino que nos están matando literalmente en las calles. Entonces, la situación no es tan sencilla o tan aplacada como el gobierno dice, sino todo lo contrario. Es una situación muy grave en donde en realidad no se ve que exista algún tipo de reacción por parte del gobierno. Creo que la situación y la delincuencia ha rebasado cualquier capacidad o nivel de gestión que ha podido coordinar el gobierno en conjunto con la fuerza pública, que a pesar de hacer sus mejores esfuerzos, no ha logrado rebatir los embistes de la inseguridad. Y el día de hoy tenemos a la delincuencia que lastimosamente está campeando en nuestro país, exponiendo absolutamente a todos los ciudadanos ecuatorianos a una incertidumbre de no saber si cuando salimos de casa vamos a regresar en la noche. ¿Será la falta de experiencia, tal vez la improvisación, o de no haberse visto como un presidente y que llegó a ser presidente, la falta de visión de que hoy estemos sufriendo no solamente la inseguridad, sino múltiples necesidades en economía, salud, trabajo y muchas cosas más que van encadenadas a la actualidad que estamos viviendo? ¿Qué es lo que se debería hacer ante este gobierno para calmar estas distintas necesidades? Ronald, mira, ante este gobierno yo creo que lo que hay que hacer es demostrar la inconformidad de la cual los ecuatorianos estamos invadidos el 6 de febrero del 2025 votando en urnas por una opción distinta. Lastimosamente estamos en una situación de ausencia de Estado a todo nivel porque no hay gobierno. ¿A qué me refiero? Tenemos a un gobierno que en realidad tiene una agenda que no está alineada con resolver las problemáticas de la ciudadanía, no está comprometida y probablemente no está ni enterada ni conectada con lo que pasa en realidad en la ciudadanía. No vemos una agenda de gobierno que vaya orientada a solucionar o proponer vías de solución para los temas de salud que tenemos, para los problemas que tenemos en inseguridad, para los problemas que tenemos en educación. Está más enfocada esa agenda política, lastimosamente, en poder precautelar espacios de poder y no quedar expuestos como lo que lastimosamente son. Un gobierno que no pareciera que tiene norte, que no tiene los funcionarios idóneos para poder manejar las instituciones, funcionarios que no tienen experiencia en las ramas que están manejando, y un gobierno que en general, al parecer, no tiene un plan, ni el Fénix, ni Papagayo, ni ningún otro, para manejar ninguna instancia gubernamental. Entonces, eso sí nos deja frente a un verdadero problema, porque en buen romance estamos como un país a la deriva, sin dirección, sin capitán de barco. Lastimosamente, esa es la realidad del país en este momento, o al menos eso es lo que se percibe desde afuera. Ante las distintas necesidades que tiene el país y el más grande que tenemos, que es la inseguridad, el tema del día de este día, ¿afecta a los nuevos candidatos o creéis que esto sea una plataforma para nuevos candidatos postularse hacia la presidencia en el 2025? Yo creo que más que ser una plataforma para algún candidato, esto tiene que ser una oportunidad para generar consensos. Yo creo que los ciudadanos no nos movemos por objetivos políticos, sino más bien por causas. Y la inseguridad debe ser, y de hecho ha sido una causa que nos ha movido como colectividad, como país, como ciudadanía. Recordemos nada más en enero o febrero de este año, cómo el brote de inseguridad que llegó a su punto máximo en esos meses generó una causa común y generó una coyuntura de respaldo y apoyo masivo a la gestión del presidente, que en ese momento como presidente, no como Daniel Noboa, sino como presidente, tenía que liderar esta gran cruzada en contra de la delincuencia.
Entonces, yo pienso que más que ser una plataforma para un candidato, tiene que ser la oportunidad para que se pueda llegar a ciertos consensos, para que todos como sociedad, y más aún como clase política, sus actores puedan demostrar la madurez necesaria para poder generar un plan en el que vayan alineados distintas corrientes, ¿por qué no? Enfocados en lo mismo, poder generar un país mucho más seguro para nosotros y para las generaciones que vienen, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir tal vez en el país que nuestros padres nos prometieron y no nos lo lograron dar, y que nosotros estamos prometiendo y que el día de hoy no lo tienen nuestros hijos, pero tenemos la oportunidad de brindárselo, convirtiéndonos nosotros en la promesa que nos hicieron nuestros padres. ¿Crees que en estas nuevas elecciones haya nuevos candidatos como ya lo hemos tenido en las anteriores veces? ¿Haya bastantes candidatos como ya lo hemos tenido en las anteriores veces? Yo pienso que sí va a haber una papeleta bastante amplia. Sin embargo, pienso también que por más que estemos ya a días de, por ejemplo, iniciar el proceso de democracia interna de los partidos y de inscripciones, todavía falta todavía bastante. Yo pienso que falta lo suficiente para ver qué candidaturas se robustecen y qué candidaturas se terminan de desinflar, como digo. Van a haber candidaturas que necesariamente ante un decrecimiento o ante una falta de crecimiento probablemente van a buscar cómo generar acercamientos o alianzas para poder plantear coyunturas de unidad. Y bueno, en todo caso, eso es lo que definirá qué tan grande va a ser la papeleta. Sin embargo, yo pensaría que sí, que esta elección pinta lastimosamente para una papeleta amplia que, ojo, a mi criterio es lo que no debería ocurrir. Es una afectación a la democracia. Pienso que dentro de una gran reforma política que requiere el Ecuador, tiene que darse también una gran reforma sobre el sistema electoral. El día de hoy tenemos un sistema electoral dentro del modelo de partidos que no funciona, no solamente porque tenemos partidos y candidatos sin partidos, sino porque también, si te das cuenta, llegan, Ronald, a una segunda vuelta, no las dos primeras mayorías, sino las dos primeras minorías. Y sobre esas dos primeras minorías que llegan, hay que ver cómo el resto del país se alinea. Entonces, no hay una representatividad democrática en realidad en nuestro sistema electoral. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. Sí, ante esto, no es una debilidad el tener bastantes candidatos, ya que el exceso de candidatos no suman votos, sino restan votos a la mayoría y hace que ningún candidato llegue con un buen porcentaje. Justamente por eso debe haber una reforma política profunda y debe haber una reforma consciente y responsable del sistema, no solamente democrático de elecciones, sino también a cómo funcionan los partidos. Debe haber una reforma integral del Código de la Democracia y los partidos deben de empezar a hacer lo que inicialmente o lo que originalmente estaban pensados o cuál tendría que haber sido su rol dentro de la sociedad, su responsabilidad para con la ciudadanía, que es formar cuadros dentro de un proceso interno de formación ideológico, responsable, comprometido con las necesidades de la ciudadanía para poder presentar estos perfiles como candidatos idóneos a las distintas dignidades del país cada vez que se presenta un proceso electoral. No lo que ocurre el día de hoy, que como dije antes, tenemos partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Cuando alguien dice, algún perfil dice, yo me quiero candidatizar, lo primero que te preguntan es, ¿y por qué partido? Y no sabes qué decir, porque lastimosamente estamos en esta situación, pero si tú le preguntas al partido cuáles son tus candidatos, tampoco te lo va a responder por la misma razón. Entonces, el que esa pregunta no tenga asidero en este momento político de nuestro país es lo que nos refleja más fehacientemente que ese modelo de partidos, tal como está configurado al día de hoy, ya no funciona y tiene que ser reformado. Sí, mencionaste algo muy claro, existen movimientos sin candidatos o partidos sin candidatos y candidatos sin partidos o movimientos políticos, pero también existen movimientos que no tienen la cantidad de firmas, no tienen credibilidad. Estamos hablando de muchos movimientos que están ya en tarjeta amarilla, que ni siquiera cumplen la cantidad de votación con la que deberían haber recogido las firmas. ¿Qué es lo que está pasando en el CNE? ¿Qué es lo que está pasando en los entes que regulan a los movimientos políticos que hacen que movimientos, en este caso dos específicos, llegaron con un asambleísta y otros ni siquiera metieron un candidato? Eso quiere decir que no completaron ni el 1% ni las 200,000 firmas
que deben recoger para poner un candidato, no pudieron poner ni eso, ni como un candidato a la Asamblea Nacional. Mira, el CNE tiene que dejar de ser únicamente el tramitador de los requerimientos de los partidos, así como también debe dejar de estar únicamente entretenido poniendo fechas en calendarios electorales. Ellos deben responsablemente, ya sea este o el nuevo CNE, plantear una reforma responsable y profunda del sistema de elecciones, definitivamente, porque ya no funciona. Y los partidos deben de asumir su responsabilidad. Hay que ponerle nuevas normas a los partidos, no solamente de cómo funcionan, sino también ponerle límites a los requerimientos de los partidos y identificar, crear, formular, proponer una nueva vía, una nueva forma, una nueva plataforma para poder generar corrientes dentro del sistema democrático. Me invento, pues sería mucho más fácil si podemos alinear determinados números de partidos políticos dentro de una corriente ideológica, por ejemplo. Ya supiéramos entonces cuántos partidos representan una tendencia de izquierda, otra de derecha y otra de centro. Y a lo mejor entre primarias, entre esas tres tendencias, pudiéramos en una segunda vuelta tener 3 candidatos y somos por la cual, y sería por la cual vota la ciudadanía. Y de alguna manera eso generaría una elección mucho más democrática, mucho más representativa, porque no confunde ni diluye al elector, que eso es lo que está ocurriendo el día de hoy, que el voto está diluido, porque tenemos esta confusión por la masificación o porque se permite esta proliferación de candidatos que en realidad, como tú dices, no representan ningún tipo de base social, no representan ningún sector ideológico de la ciudadanía, y perfiles que no tienen tampoco representatividad ni capacidad de liderazgo de ningún tipo de sector o causa política o social. Entonces, son partidos que en realidad, más allá de que puedan conseguir 5, 10, 15 votos, son un membrete, son un partido de papel, que lastimosamente lo que hacen es ocupar un espacio que está generando un desgaste y una dilución del voto de los ecuatorianos. En ciertos movimientos también se ha visto que más es un negocio, unos negocio familiar, otros lo ven un modelo de empresa en donde venden los puestos y con que me paguen no tengo problema. Hay movimientos que se han lucrado por años solo vendiendo espacios, al final del día en alianzas y en otros esquemas han logrado poner unos que otros candidatos, pero sabemos cuáles son los movimientos de alquiler, sabemos cuáles son los movimientos que se consideran como empresas y negocios que al final del día no suman ni restan. ¿Qué se debería hacer o cuál debería ser una propuesta para garantizar que exista lo que la ciudadanía o lo que el pueblo demanda? Lastimosamente, el día de hoy tenemos reglas sobre las cuales tenemos que participar. Son reglas que se tienen que cumplir para poder llegar. Y una vez que se llegue, se tiene que generar esta reforma política y esta reforma electoral para poder sanear al sistema electoral, al sistema democrático de todas estas vicisitudes y de todos estos partidos representados por gente aprovechada que ha visto la oportunidad de construir un partido político no como una opción para poder generar representatividad democrática, sino como tener un negocio cuando se acercan vísperas electorales. Eso es un menester que tiene que realizarse sí o sí con cualquier gobierno que llegue ahora en las elecciones del 2025, posesionado en mayo del 2025. Ante esto, los nuevos candidatos, me imagino por conocimiento público, ya deben estarse preparando con su chequera para decir, yo soy el candidato, pero porque tengo esto, y el movimiento que quiera auspiciar tendría que ya, entre comillas, estar negociando económicamente para que puedan participar. Los candidatos que quieran participar, ¿cuáles serían estos retos que deben asumir ante este gobierno que no sabemos en qué posición o en qué estatus está dejándole al país? Mira, yo creo que como todo en la vida hay partidos y partidos. Hay partidos que se enfocan justamente en lo que tú dices, de ver la época preelectoral o electoral como un negocio de temporada. Y hay partidos también que tienen un compromiso responsable con la ciudadanía y quieren trabajar en un proyecto en función de acuerdos políticos. Los políticos y los quiera de alguna manera abanderar una propuesta para un proyecto de país, debe tener claro que en este momento el debate ideológico está agotado. No solamente que no funciona y no es verdad que no nos lleva a ningún lado, nos trae exactamente donde estamos como país el debate ideológico, por lo tanto ya hemos visto que no funciona, o por lo menos, aunque sea importante, en esta elección en particular, no es lo más importante. Creo que estamos en una época en lo que requerimos son consensos.
son acuerdos amplios, en donde tiene que involucrarse no solamente la clase política, sino todos los estamentos de la sociedad, la clase empresarial, el gremio de los transportistas, la clase agrícola, la clase comercial, industrial, etcétera. Las cámaras de la producción tienen que involucrarse. Se necesita de un gran pacto social, un gran pacto como país. Los pactos deben de dejar de significar negociaciones por debajo de la mesa, sino que tienen que empezar a convertirse en lo que son acuerdos a vista pública, a la luz, que sean transparentes para que beneficien, o porque benefician en teoría, a la ciudadanía y no a quienes lo suscriben. Entonces, quien quiera postular debe saber que tiene unos grandes retos. El país está al borde del colapso porque hemos llegado a una decadencia de la política. El día de hoy lo que se requiere, a mi criterio, es básicamente tener la madurez política y emocional suficiente para saber que el gobierno tiene que ser un co-gobierno entre todos y que todos podemos sumar, que el apoyo de todos y arrimar el hombro entre todos es lo único que va a sacar al Ecuador de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias. Creo que el reto más grande que tienen hoy los nuevos candidatos es llegar a las primarias. No se sabe los candidatos que estén participando, cuáles son los movimientos que están haciendo las primarias. Por ahí vimos hace algunos días atrás o meses atrás que ya había una candidata por un movimiento, pero hoy no sabemos si realmente es candidata o no es candidata o qué es lo que está pasando, porque, o sea, creo que la parte más fuerte es participar en esas primarias, que tengan el espacio para que puedan entrar a participar en esas primarias. ¿Qué es lo que se debería recomendar o cuáles serían las acciones a tomar para participar en esas primarias? Bueno, básicamente poder tener acercamientos, poder presentar posturas, poder escuchar, poder llegar a acuerdos mínimos, ver qué tipo de convergencias existen en las conversaciones entre distintos actores sociales y políticos y organizaciones políticas. Creo que eso ahí es lo básico. Ahora, todos los partidos tienen sus cuerpos colegiados y sus procedimientos internos para poder determinar cuáles son las candidaturas. En este momento, todas las personas que han anunciado su participación son precandidatos, entonces no podemos asegurar que la papeleta va a estar conformada por esas personas. O quién sabe, a lo mejor salen algunas personas nuevas a conformar papeletas que hasta ahora no han aparecido en la palestra pública. Todo va a depender de los procesos de democracia interna que empiezan desde el 3 de agosto, duran hasta el 17, y yo creo que una vez que esté superado ese lapso de tiempo, ese periodo de tiempo de primarias de democracia interna en los partidos, vamos a tener la película bastante clara de quiénes van a ser las opciones o quiénes van a ser los protagonistas para presentar las distintas propuestas y opciones que vamos a tener a la carta para el año 2025 en febrero. Tenemos un camino con muchas dificultades. Por un lado tenemos enfermos de diálisis, faltas de insumos, faltas de medicamentos, inseguridad, violencia en las carreteras, falta de trabajo, jóvenes yéndose del país. Son muchas las necesidades. ¿Existen personas que quieran arriesgarse a ver estas necesidades y buscarles soluciones? Por supuesto, yo creo que sí. Por supuesto que existe gente dispuesta a ver de qué manera aporta y cómo aportar, cómo contribuir desde donde tu apoyo, tu ayuda sea más útil para el país, desde el espacio que sea. Pienso que para poder generar esas soluciones, lo primero que hay que hacer es saber sentarse a dialogar y escuchar y plantear propuestas en conjunto. Cualquier propuesta es perfectible. Si se la plantea al sector directamente involucrado para que se mejore, yo creo que se puede generar ahí una propuesta y una solución exitosa a los problemas. Mira, lo primero que se requiere, pienso yo, mi querido Ronald, es de poner posturas y abandonar los egocentrismos, que eso no funciona. En este momento lo que se requiere, como te decía hace un momento, es que nos solidaricemos y nos enfoquemos en una causa. La causa tiene que ser rescatar el Ecuador, independientemente de cómo se vea esto. Entonces, como te decía hace un momento, lo único que va a funcionar es que como ecuatorianos asumamos conciencia del momento coyuntural histórico del que vivimos y sepamos que de la única forma que vamos a salir es arrimar el hombro y unidos plantear soluciones para poder sacar al país adelante. Como Antonio García, ¿cuál sería la propuesta para calmar la inseguridad del país? Bueno, básicamente lo que te dije al inicio, hay que integrar a los sectores involucrados directamente en el tema, más allá de que hay que tomar obviamente medidas de hecho para poder contrarrestar los altos índices de inseguridad, pero sin embargo, para poder atacar al problema real, hay que trabajar en lo social definitivamente, hay que establecer un plan
en lo que, como te dije hace un momento, Ronald, tienen que involucrarse los ministerios del ramo que van involucrados directamente en lo social, educación, salud, MIES, cultura, turismo y otros de la misma línea, para poder generar un plan a corto, mediano y largo plazo. Porque si el día de hoy nosotros no podemos tener el país seguro que quisiéramos, sí tenemos la responsabilidad generacional de sembrar esa semilla para que nuestros hijos, nuestros nietos y en general las generaciones futuras puedan vivir en un país seguro como el que queremos, y que aquellas personas que por alguna razón tuvieron que salir, ya sea por falta de oportunidades de desarrollo, por inseguridad o por la razón que sea, vean una oportunidad pronta de volver a su país y juntarse con sus familias. Mucho se nombra de que al gobierno lo quieren tumbar, de que existen los de revolución, que son de izquierda, los de derecha, y que hay grupos organizados dentro de los ministerios, desde las empresas públicas, que no permiten su gobernabilidad. ¿Existe esto? Yo sinceramente no lo creo, yo no lo he visto. No creo que haya un complot o una conspiración para afectar al gobierno de ninguna manera. Al gobierno lo que se le ha exigido son resultados, y lo que se le ha exigido es que se vea capacidad de gestión. Lastimosamente, lo que hemos logrado ver es que el gobierno viene sufriendo crisis tras crisis tras crisis y no logra terminar de manejar los bemoles diarios que implican la gestión pública. Al parecer, mira, cuando tú no logras manejar las crisis que se van dando, ¿no? ¿Verdad? Por algún tipo de decisión o por falta de decisión en tu gestión, cuidado, estamos frente al problema de que no es que a ti te toca manejar crisis, sino que tú conviertes las situaciones en crisis. Entonces, si estamos frente a la premisa de que el gobierno es la crisis, cuidado, porque ahí sí estaríamos frente a un verdadero problema. Pienso que el gobierno ha tenido toda la coyuntura y toda la oportunidad para hacer un buen gobierno. Ha tenido toda la apertura para poder generar acuerdos coyunturales, y lastimosamente, de lo que se ha visto, el gobierno se ha encargado de cerrar canales de comunicación, incendiar puentes de diálogo, construir muros en lugar de abrir puertas, y así no se hace política, lastimosamente. Solo no se puede llegar a ningún lado. En equipo, con acuerdos, con plataformas de diálogo, consensuando, llegando a acuerdos generales, es la única manera de poder sacar al país adelante. Entonces, no creo que exista esa conspiración. Creo que hay narrativas que de alguna manera han sido una especie de cortina de humo para no quedar expuestos dentro de su poca gestión o equivocada gestión, digamos. Entonces, lo ventajoso de esto, mi querido Ronald, es que los ecuatorianos tenemos 6 meses para decidir distinto. No son 4 años, que sería terrible, porque 4 años más de una situación como lo que estamos viviendo el día de hoy los ecuatorianos, el país no lo soporta. Entonces, tenemos 6 meses para saber escoger. Al gobierno hay que apoyarlo, porque es el gobierno que está sentado el día de hoy en el cargo, y son los que están enfrentando las distintas situaciones que requiere el manejo del país diariamente. Dejémoslo trabajar. No ponerse también es apoyar, por si acaso. Inclusive hasta para poder evaluarlo ahora en febrero del 2025, y poder saber si efectivamente vamos a dar un voto de confianza a este gobierno con los resultados que nos ha venido dejando en estos meses de gestión, o si queremos algo distinto. Un gobierno que de alguna manera nos presente propuestas de solución a los graves problemas que estamos sufriendo y padeciendo los ecuatorianos el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. Bueno, aquí tenemos una dinámica. Quisiera que en una sola palabra me contestes tu pensar, o lo que tú piensas, de distintas personas o nombres que te voy a dar. Rafael Correa. Vehemencia. Jaime Nebot. Vieja política. Leonidas Issa. Oportunismo. Yacu Pérez. Oportunidad perdida. Daniel Noboa. Improvisación. León Febres Cordero. Referente. Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado este día. Espero tenerte en próximas oportunidades tratando nuevos temas y, bueno, interesantes temas y problemáticas que nos suceden en el ámbito diario, en el tema político, social. Un mensaje a la ciudadanía, por favor.
Muchas gracias, primero que nada, Javier, por tu invitación. Un abrazo a la distancia y a la ciudadanía. Entendamos que la única forma que tenemos los ciudadanos de bien de poder de alguna manera afectar o incidir en la realidad actual, en aquello que nos pasa, es participando. Y si decimos que la política no nos gusta, no nos importa, no nos interesa, no nos afecta, no nos toca, es un error, porque lastimosamente los cambios fundamentales que se generan en el país, esos cambios tangibles, se manejan desde el espacio político. Todo el entorno en base al cual nosotros manejamos nuestras actividades diarias proviene desde ahí. Entonces, debemos tener conciencia de la importancia de nuestra participación. Debemos inclusive tomarnos el riesgo de salir, hacer escuchar nuestra voz, porque es de la única forma en que vamos a poder generar una diferencia para cambiar las cosas allá afuera. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy nos acompañó Antonio García Reyes, con quien hemos conversado sobre la inseguridad y la coyuntura electoral. Les esperamos el día de mañana con nuevos temas interesantes, invitados con quienes vamos a seguir dialogando todas estas necesidades. Hasta la próxima, hasta el día de mañana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. Destilo